Ok, pues muy buenos días. Mi nombre es Roberto Padilla, jefe del Departamento de Síntesis Creativa. Les damos la bienvenida a una de nuestras conferencias de el seminario Punto de Encuentro que tenemos todos nuestros martes. El día de hoy tenemos un gran invitado, Francisco García Orozco. Voy a leer algo de su semblanza. Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 16 de julio del 94, egresado de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM Xochimilco en el área de ilustración. Ganador de múltiples reconocimientos y premios, entre los que destacan premio en la revista Diseño, Festival Internacional de la Imagen, Festival de Fotografía de León, Bienal de Fotografía, la Bienal del Diseño, Festival de Fotografía de Buenos Aires, entre otros, donde su trabajo se ha expuesto a lo largo de la República y en países como Estados Unidos, Argentina y España. Ha trabajado profesionalmente con diversas marcas como lo son Danesa, Basoro, Milk Life Investments, Cinépolis, Festival de Cine Los Cabos, Bordando Nuestras Raíces de Estados Unidos, MCS Cruises, Europa y Caribe, diplomado en Prompt Engineering para Inteligencia Artificial y se encuentra terminando la certificación en Machine Learning Specialization por la Universidad de Stanford. Pues le damos la bienvenida a Francisco, muchas gracias por estar aquí. No, de qué, profe, les pido un aplauso. Y pues, les cedo la palabra. Sí. Bueno, pues, primero que nada quiero iniciar con lo que vendría siendo, creo que el trabajo más grande de inteligencia artificial en el cual he participado. No sé si algunos de aquí conocen a la banda Linkin Park. Entonces, después de la muerte de su cantante, casi todo su trabajo lo hacen con inteligencia artificial. Y este es uno de los videos en los cuales yo colaboré. Espero que lo disfruten. ¿Por qué quise iniciar con este video? Este video realmente fue un trabajo que nos colaboramos entre 5 o 7 personas que estuvimos en el diplomado. Nos llegaron a buscar y nos dijeron, tienen 2 semanas para hacer el video animado utilizando las inteligencias artificiales para replicar la voz tanto del cantante como hacer todos los cuadros. Todo el video se hizo en una plataforma llamada Cabler. Esa plataforma es muy noble y como podrán haberse dado cuenta durante la transición del video, había ciertos momentos donde el mismo paisaje de la catedral tomaba formas humanas, tomaba formas de hojas, tomaba diversas formas. Realmente el prompt decía, zoom completo, dentro de una catedral salen personajes, aparecen personajes y ya. Lo que uno hace normalmente para comunicarse con una inteligencia artificial es a través de un prompt o utilizando el código Python. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? La inteligencia artificial en el diseño gráfico nos da 2 variantes muy fuertes. Una, acelera el tiempo de producción de cualquier trabajo. No solo la inteligencia artificial te puede ayudar desde el escrito hasta la producción de imágenes, producción de videos, producción de logotipos. Cualquier archivo multimedia en la actualidad es viable gracias a la inteligencia artificial. En una producción de un capítulo de Netflix, que normalmente se podrían tardar entre renderización, poner subtítulos, todos se tardarían entre 2 semanas o un mes. Con la inteligencia artificial varios estudios lo están haciendo en 5 días. 5 días sin tener al diseñador, al productor trabajando jornadas larguísimas. Ya que tú puedes dejar programando cualquier computadora y esa misma computadora va a hacer el trabajo. Lo único que tienes que aprender es a cómo comunicarte con ella. En este momento dirían, bueno, o sea, ¿dónde quedamos nosotros? Al final de cuentas, como diseñadores, nosotros somos los que tenemos el conocimiento de saber diferenciar qué paleta de colores va de acuerdo, qué transiciones, qué formas, qué fluidez, qué figura va de acuerdo a las necesidades. Cualquier cliente te puede decir, oye, necesito esto, y se van a intentar comunicar con las inteligencias artificiales, pero hay una gran diferencia. Actualmente las inteligencias artificiales tienen el cerebro de razonamiento de un niño de 10 años. No entienden ciertas palabras que podrían ser como descriptivas o expresivas, que podría ser un adjetivo, como lo vendría siendo deslumbrante, llameante, llamativo. La inteligencia artificial no lo va a entender. La inteligencia artificial entiende adjetivos tangibles, que podamos cuantificar y que sean físicos. ¿Por qué? Todo medio de proceso de enseñanza hacia una inteligencia artificial es por medio de imágenes, en las cuales la inteligencia, a través de su cerebro artificial, las va a decodificar y las va a cuantificar. No puede cuantificar algo que sea emotivo. Entonces, como diseñadores y como programadores, se tienen que saber
describir la necesidad y el expresionismo de lo que se está buscando. Como se los mencionaba, tenemos una automatización creativa muy, muy grande. Desde la creación de los logotipos, como lo viene siendo la inteligencia artificial de Luca. Luca tiene la facilidad que ustedes pueden decirle, ¿sabes qué? Quiero un logotipo que represente a una empresa de manejo de desechos, pero con una semblanza o un giro biodegradable. ¿Qué va a intentar hacer? Va a intentar generar un logotipo utilizando plantas, flores, algún animal, pero te va a dar aproximadamente entre 4 y 8 logotipos, pero a lo mejor no son exactamente la necesidad, pero ya te está evitando el bocetaje, ya tienes unos primeros avances. Ya no necesitas el clásico, oye, llega tu cliente y te dice, oye, quiero un logotipo. Ah, sí, espérame 5 días en lo que te doy bocetos, te doy un avance. Con la inteligencia artificial puedes hacer un avance directo en momentos. No vas a tener que esperar y divagar, sino que ya puedes acercarte de una manera más rápida. Pero igual de esta manera genera una controversia, que más adelante les vamos a plantear. Dentro de las herramientas visuales tenemos generadores de imagen, generadores de video, generadores de texto, generadores de animación. Dentro de las principales de imagen ahorita son Mindscape, el de ChatGPT, que es Imagine. Tenemos el de Discord, que es el de Universe. Dentro de los de video tenemos Film 4K, Look, Illumination. De logos, como se los mantenemos, tenemos Luca. Pero no podemos dejar de imaginar más allá de nosotros. Vuelvo a lo mismo, una inteligencia artificial no tiene la capacidad de imaginar, tiene la capacidad de crear en segundos, pero más no de imaginar. Porque, ¿qué es lo que sucede con las inteligencias artificiales? Son programadas a nivel internacional por conocimientos que ellos tienen. Si nos metemos a una inteligencia artificial que su cerebro fue desarrollado en Londres, podemos encontrar incluso estereotipos de arte o de tendencias que es a su pensamiento. Si vemos una inteligencia artificial desarrollada por Japón, va a pasar lo mismo, no va a conocer mucho del arte de Occidente. Al final de cuentas, la inteligencia artificial es un cerebro que alguien programó y alguien desarrolla. Tenemos que pensar en unas cosas, y esto ya ha sucedido antes. Desde la segmentación del público, lo venimos viendo como de las inteligencias artificiales desde siempre. No es una mentira que cuando buscamos algo en redes sociales o en el mismo buscador, nos empiezan a aparecer anuncios más recomendados a ese público. Es desde el año 2000 se considera que en Google ya estaban utilizando el código de una inteligencia artificial para la segmentación de los anuncios. Muchos dirían que la inteligencia artificial es algo moderno, algo que está ahorita. No, el concepto de inteligencia artificial sale desde los 1940. Desde las primeras máquinas de Turing se consideró el concepto de inteligencia artificial. Porque es la evolución continua de lo que consideran un cerebro autómata y aprendizaje automático. Cualquier computadora, cualquier dispositivo con un chip reconoce tecleados, reconoce patrones de búsqueda. Entonces, tiene una pequeña como evolución sugestiva en la cual va reconociendo tus gustos. Lo mismo pasa cuando hablas con un cerebro de inteligencia artificial. Cuando te dedicas a hacer los prompt engineering, tienes dos maneras de refrescar un cerebro. Ya sea dándole el comando a través de Python diciendo, ¿sabes qué? Ya me reconozco que estás haciendo repetición de segmentación. Ya piensas que todo mi trabajo es lo mismo. Entonces le vuelves a decir, no, vamos a empezar de cero. Vuélveme a conocer como un nuevo usuario. Porque aprenden y vuelven y sobran a aprender, entonces te va recomendando tu estilo una y otra vez. En creadores de imagen de visual, por ejemplo, ahorita el más amable para el público vendría siendo el de Microsoft, que es el de Bing AI. En ese puedes crear imágenes de hasta 720 píxeles por 720 píxeles, en las cuales tienes arte, estilos y formas. Lo único que se le dificulta a esa inteligencia artificial es la creación de letras. Letras y números no tiene desarrollado su cerebro para generarlos dentro de la imagen. Pero le puedes pedir desde una imagen con técnica renacentista y te va a hacer una imagen sumamente detallada a 720 por 720.
¿Qué otra cosa es muy importante de mencionar? La mejora del usuario. Toda aplicación, toda plataforma web está en un constante cambio, porque las tendencias cambian de 3 meses, 6 meses, un año. Podríamos pensar en el diseño, al menos en lo que yo llevo ejerciendo, ha cambiado demasiado. Yo cuando inicié estudiando en la UAM, estaba muy fuerte el auge de las páginas web, de esas como Wix, que te dejaban crear tu propia página web, ya no tenías que saber código y demás. Ya existen inteligencias artificiales que te pueden hacer el código completo de una página web. Te puede hacer el código completo de una plataforma, de una aplicación. Y no tienes que saber realmente qué necesita tu usuario. ¿Por qué? Porque el cerebro de la inteligencia artificial tiene más de 1 millón de casos. Y de entre ese 1 millón de casos saca una estadística. ¿Qué anuncio le conviene más al usuario o qué forma para lo que le está buscando? Para que no sea tan invasivo hacia su persona, pero que sea fácil de digerir, fácil de procesar. Realmente las carreras como lo que vienen siendo mercadotecnia, administración, incluso diseño, están ahorita en un gran debate. Porque dirían, ¿cómo es posible que años de evolución pueda cambiar? Pero mucha gente no lo ve como una amenaza, pero realmente el uso de una inteligencia artificial es la herramienta máxima. Y no solo se vio ahorita, se vio igual en procesos antiguos, cuando se empezó a cambiar del bosquejo a utilizar aplicaciones como Adobe para dibujar, bocetear, igual fue el gran cambio. No es que ya no va a ser lo mismo, ya no se va a enseñar tanto esta técnica y demás. Al final de cuentas vivimos en un mundo que vamos evolucionando continuamente. El diseño avanzó 5 años, la medicina avanzó 5 años, todo sigue avanzando. Y va a seguir avanzando a lo largo de nuestra época. Lo importante es adaptarnos y explotar las herramientas. Mis maestros no me van a dejar mentir, Medrano y Padilla lo saben. Yo no dibujo, ni por mi vida dibujaba. Me asociaba con varios ilustradores y demás, y con eso se acaba. Y ahora me dedico a ilustrar y a hacer videos. ¿Por qué? Porque sé comunicarme con la inteligencia artificial. Pero sé qué es lo correcto, sé qué color conviene, qué forma conviene. La inteligencia artificial protegió mi desventaja, por así decirlo. La cubrió. Yo no sé ilustrar. Y ahora puedo ilustrar gracias a ellos. Me quise centrar mucho en esta edición y retoque de imagen, no tanto por las imágenes, sino por la importancia de que es las inteligencias artificiales. Al final de este año, Adobe, toda su nueva plataforma, se va a automatizar. Toda la plataforma de Adobe, el paquete más avanzado, todos los programas van a funcionar con inteligencia artificial. Desde Adobe, que podrás seleccionar a un personaje y decir, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu personaje, pero quiero que me extiendas esta fotografía de 720 por 720. Quiero que me la hagas para un cuadro de 3 metros largo, pero quiero que me completes el paisaje. Lo van a poder hacer. El de Illustrator va a traer la conversión de texto. Puedes decir, ¿qué es lo que pasa? Tu cliente te va a decir, mi logo nos llamamos Car. Le dices, ¿sabes qué? Este es el texto. Nomás lo vas a escribir, ya no tienes que trazar cursivas. Él mismo te va a trazar en cursivas perfecto, sin tener que hacer lo de la conversión y demás, en diversas fuentes, sin tener que darle el comando, nomás dice esto es para un logotipo, y te va a arrojar 32 diferentes formas de tipografía de acuerdo al logotipo, ya rellenadas, con curvas y segmentadas para impresión. En el caso de InDesign, va a venir completamente lo que sería el ensamblaje del libro. Nomás ya no vas a tener tus páginas y decirle, este es un libro con una especificación, es un libro de investigación, va a llevar ciertas imágenes, las imágenes las quiero en tal página, y de acuerdo a la investigación que tiene el cerebro inteligente de Adobe, que es un cerebro en colaboración con Google, eso es lo más importante, porque va a ser de los cerebros más fuertes en el mercado. Le va a decir, ok, un libro de investigación, según los 10 millones de libros que tenemos registrados, el mejor patrón para este libro, para este público, es este, y te va a hacer el libro automático. Un editor de libros ya no va a ser tan tardado. Dice, oye,
te doy mi texto y es un libro. Solo va a ser el procesamiento, ¿cuánto te vas a tardar? Si Adobe se adaptó tanto y Adobe fue de los principales que se resistió a la aceptación de la inteligencia artificial, a principios de este año Adobe está diciendo, no, es que esto es inmoral, es inhumano, que no sé qué. A mediados de junio Adobe no le quedó de otra. Dijo, nos tenemos que asociar con Google y hacer la nueva actualización con la inteligencia artificial. Es que no es una necesidad, es una adaptación, porque al final de cuentas vivimos en un mundo capitalista, que entonces quien pueda trabajar mejor y más rápido es el que se come el mercado. Aquí es donde viene lo interesante. Dentro de todo lo que hemos planteado existen 6 puntos que son muy importantes a considerar. El punto número 1 es la auditoría de una obra hecha por inteligencia artificial. ¿Qué va a suceder? ¿Quién es el autor o creador de la inteligencia artificial? Muchas de las inteligencias artificiales en su contrato te dicen el mismo contrato de las redes sociales. Tú lo creas, pero somos coautores. Yo lo puedo usar en algún momento si alguien me lo pide, pero tú también lo usas en cualquier momento. No tengo que pagarte ni una regalía ni nada. Pero muchas de las inteligencias artificiales que son de paga tienen el comando que es el de, ok, no repito tu imagen, es tuya completamente. Es tu herramienta, fue tu creación, no repito el comando. Así le manden el mismo prompt, no lo van a repetir. E incluso aunque mandan el mismo prompt, las probabilidades de que repitan una imagen, una creación, es de 0.0000001% de que la recreen. Porque es casi imposible que sea el mismo tecleado, la misma frecuencia en la cual se escribe el prompt. Otro que se tiene que contemplar es el de el plagio y el uso responsable. ¿Qué sucede con el plagio? Al final de cuentas, cualquier ilustración que esté en la red está disponible para cualquier persona. Ni siquiera cualquier ilustración, cualquier creación, cualquier investigación está en el uso de la persona. No se considera plagio el no usarlas, o sea, está mal decir esta es mi creación, pero si eso te invita a usar las herramientas y a generar tu propio, está bien. O sea, no está de más basarse en lo que hacen otros ilustradores. Mucha gente dice que esto rompe las dimensiones de lo que viene siendo un trabajo honesto. No es un trabajo, es una herramienta. Es una herramienta que revoluciona no solo el ámbito del diseño, revoluciona todo. Ahorita yo les puedo platicar de inteligencias artificiales de diseño, pero tengo amigos que conocen de inteligencias artificiales en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la administración, de contaduría. Son cerebros inteligentes, son herramientas que están para nuestro manejo. Otro que vendría siendo muy importante es el qué va a suceder con los trabajos. Existen 2 grandes panoramas. En Norteamérica no te permiten utilizar inteligencia artificial en trabajos de publicidad porque dices que no eres el autor, más sin embargo sí los usan como el boceto máximo, pero cortan la mano de obra. Acá cortan y se está viendo por ejemplo con el paro de cine y de escritores. Muchos de los actores nomás prestaban sus voces y ya con la inteligencia artificial podías replicar su voz y su presencia y su actuación, y nomás le pagas un día y puedes utilizarlo para 20 películas. Esa es la realidad en este lado. En Suecia y Arabia Saudita están utilizando inteligencias artificiales, pero acortaron la semana laboral sin correr a nadie. Dice, ok, te seguimos pagando lo mismo, vienes 3 días, pero son 3 días en los que te dedicas a trabajar completamente con la inteligencia artificial y sacas el responsable en una semana. ¿Por qué? Ya no necesito que tengas los 4 días, los otros 4 días las máquinas producen. Existen desde el comando que puedes recibir, y de hecho es algo que hacen mucho Amazon, es de que tienes un producto, lo hace una impresora 3D y lo manda a Amazon. Todo proceso es automatizado. La gran diferencia es de qué lado van a tomar las empresas en las cuales trabajamos. Si van a tomar el de, oye, te pago un día y te exploto tu trabajo durante 20 años, o el de ven y trabaja los 3 días, pero son 3 días donde eres
extremadamente eficiente, en el cual dices, oye, doy estos 3 días, pero ya hice el trabajo de una semana o 2 semanas. Entonces tienes mayor variedad de productos. La inspiración y la colaboración humana entre una inteligencia artificial y un diseñador va de 2 maneras. Nosotros somos la fuente de la inspiración, somos la fuente del diseño, somos la fuente del arte. La inteligencia artificial va a entender nuestro prompt o nuestro código, que es Python. No pueden sustituir, y es una frase que muchos diseñadores ahorita están divagando, que dice, pero ¿cómo le voy a hacer una inteligencia artificial? Métele más diseño. Se lo puedes decir a cualquier diseñador, oye, métele más diseño, y al mismo diseñador le puedes crashear la mente en ese momento de ¿a qué te refieres con eso? Pero si ya sabemos entender a nuestro cliente qué se le refiere con métele más diseño, a lo mejor dice, quiero un color más vivo, quiero más figura, quiero más forma, todo eso es lo que le vas a comunicar a la inteligencia artificial. Si le pongo dentro de un prompt de oye, quiero un logotipo donde le diga métele más diseño, me va a entregar algo con el logotipo varias veces repetitivo, o me va a entregar el logotipo muy grande. No va a entender, porque al final de cuentas, y se los vuelvo a reiterar, una inteligencia artificial tiene el cerebro de un niño de 10 años. Parte de las teorías que dicen es de que cuando la inteligencia adquiera el cerebro de un adolescente, ya va a ser autoperceptible y va a tener una nueva evolución. Pero no podemos destacar eso. Es una herramienta. Lo mismo pasó con la aparición de la fotografía digital contra la fotografía análoga. La misma aparición de la fotografía análoga contra el retrato. Siempre la aparición de una nueva herramienta genera controversia. Genera el qué va a suceder, qué va a pasar. Otra cosa que también es muy importante de mencionar entre la inspiración y la colaboración es la privacidad y uso de los datos. Si nosotros estamos entregándole tantos datos a un cerebro digital, ¿dónde se crea una línea donde dice esto es uso de mis datos para segmentación y esto ya se considera invasión de manera digital? Dentro de como limitaciones de los programadores está en que ninguna inteligencia artificial puede crear o sugestionar al usuario de actos que se consideren ilícitos que haya dicho el programador. Y vuelvo a destacar que haya dicho el programador, porque la computadora no sabe diferenciar eso. Al final sigue siendo una herramienta que alguien hizo. Puede ser una herramienta muy inteligente, pero sigue siendo una herramienta. Ahorita que estamos llegando a esta partida de la conclusión realmente es ¿qué genera? ¿Dónde queda el diseño? ¿Dónde queda la inteligencia? ¿Y dónde queda el diseñador? El diseñador jamás va a ser sustituido, jamás. Un buen diseñador, y quiero destacar en la palabra decir un buen diseñador, porque el diseñador perezoso que dice, sí, yo te lo hago rápido, se mete a la inteligencia, lo da lo sencillo, va a ser lo mismo que crear un logo que va a ser eficiente para un año. Va a ser lo mismo que cualquier persona. Un buen diseñador jamás va a ser sustituido. Un buen diseñador se adapta, crea y mejora su arte. Porque no solo se queda esperando qué sucede, va aprendiendo de nuevas tendencias. Y ahora, si un cerebro inteligente tiene conocimientos de arte que se hacen en Londres, de arte que se hacen en España, en Arabia, en Japón, en Asia, tienes una amplia biblioteca visual y de creación a la palma de tus manos. ¿Qué puedes no hacer con eso? Sí, muchas de las inteligencias artificiales son de paga, pero realmente no son caras. ¿Cuánto está ahorita la membresía de Adobe? De Adobe un año. Al año, 8,000 pesos. 8,000 de Adobe. Keybler, con la que trabajamos para el video de Linkin Park, cuesta $5.
Man, es que cuesta $10. De hecho, ahorita hubo un concurso internacional de diseño. El actual bicampeón, por así decirlo, porque fue el del año pasado, creó su arte con inteligencia artificial y cuando le entregaron el premio dijo, por cierto, lo hice con inteligencia artificial. Si quieren, quítenme el premio. Yo ya gané el año pasado por mis habilidades. Lo quise demostrar que también se puede usar. Si quieren, quítenme el premio. No tengo problema de demostrar que ya gané porque gané el año pasado. Este año quise demostrar que es una herramienta. Y no es perceptible, no es de que, oye, es que cuando abro la imagen me va a decir creada por inteligencia artificial. No, cualquier metadato de la imagen sale del metadato en la cual la computadora se hizo. No tiene un metadato que dice hecho por inteligencia artificial. No hay manera de distinguir entre un trabajo hecho con inteligencia artificial y uno hecho por una persona. Porque al final es una herramienta que todos podemos tener. Hay inteligencias artificiales que pueden crear imágenes desde sus celulares. Hay inteligencias artificiales que sí te piden que las computadoras tengan un buen RAM, una buena memoria gráfica, pero te entregan trabajos muy hermosos. Ahorita traigo otros videitos igual de otro artista mexicano que me pidió un video de inteligencia artificial. Me dijo, oye, tengo 5,000 pesos para un video, ¿me lo puedes producir? Le dije, si te lo hago con inteligencia artificial, con gusto. Se lo hice en 5 minutos. Igual, dices, ¿por qué me voy a detener si todos pueden hacerlo? No es que digas, oye, ¿dónde está la moralidad? Porque no existe una inmoralidad, es una herramienta. Si todos lo pueden utilizar, ¿por qué no usarlo? Si todos pueden utilizar la inteligencia artificial para crear las páginas web, ¿por qué no usarlo? Si ya lo veíamos desde la explicación de las páginas web que eran inteligencia y te recomendaban estas plantillas de acuerdo a un estudio que se hace para crearlas, ahorita no son unas plantillas, son 10,000, 100,000 de posibilidades en las cuales la inteligencia artificial ya las conoció y te dijo, esto es lo mejor en tendencia. Eso sí, suena muy hermoso. No existe una inteligencia artificial que tenga conocimiento mayor a 2 años de actualidad. La más avanzada tiene conocimientos hasta 2021, inicio de 2022. No existe una inteligencia artificial libre en el mercado, ya sea de paga o gratuita, con conocimientos desde 2023. Porque es una manera de seguridad de prevención de datos. No tengo el conocimiento del por qué, pero todas tienen el mismo código dentro. No reciben enseñanza de programadores que se consideren 2023. Por seguridad, por protección, uso gubernamental, existen esas limitaciones que no adquieren conocimiento 2023. Entonces, esa es una de las maneras de protección, pero tienen todos los conocimientos de la raza humana hasta 2021. Dependiendo de cuál sea el cerebro. El cerebro que tiene el de ChatGPT, el GPI, tiene conocimientos 2021 y es su cerebro sumamente intuitivo porque tiene creación de texto, contabilidad, creación de imagen y razonamiento de enseñanza. La Universidad de Stanford, en el curso que nos están enseñando, es un curso exclusivamente producido por inteligencia artificial y lo imparte la Universidad de Stanford. No es que sea de que, es que están ahorrando, no. Es parte del experimento. Y con el perdón, toda la presentación que les acabo de dar también está hecha con inteligencia artificial. Mi guión, las imágenes, los videos, todo lo hice con inteligencia artificial para que vean que es. ¿Cuánto tiempo te llevó? 10 minutos. Y no está mal hecha. O sea, nomás es saber decirle a la inteligencia artificial, necesito esto. Y dentro de los parámetros le puse un congreso para universidad pública en México, estudiantes de carrera de diseño, artes, duración de tanto tiempo. Me hizo mi guión, me hizo las diapositivas y me hizo el texto. Gracias. ¿Vas a pasar los otros videos? Sí, ahorita les voy a pasar los otros 2 videos. Primero pásalos y después te pregunto. Sí, soy real. Ustedes sí todos me conocieron.
Es un avatar. Es una ilusión. Ahorita les vamos a pasar el que dice Short Film. Este es un approach para cualquier creador de video. Digas, cuando quieres ir a enseñar, oye, tengo una idea para una película, normalmente llevas un short film hecho en 2 minutos. ¿Cuánto nos tardaremos haber hecho esa toma? ¿Cuánto tiempo lo hiciste? 2 minutos. ¿Y ahí qué haces? ¿Metes el guión? Todo esto primero le di a la inteligencia artificial de ChatGPT. ¿Sabes qué? Quiero que me hagas un guión. Y te dices, quiero que me describas detalladamente lo que ves en cada escena. Te hace el guión de la escena. Vas a Mirascape, pones lo que te describió la inteligencia artificial y te genera la imagen. Con la imagen vas a otra inteligencia artificial, dice, este es el arte que quiero que me hagas animado, y te empieza a generar los cuadros. Me tardé más en ponerlo en Premiere que en lo que hicieron las inteligencias artificiales, todo lo demás. Incluso las inteligencias artificiales ya te pueden hacer zoom in, tilts, paneos y giros de cámara. Al momento ya usan los efectos que reconocen. Y fueron 2 minutos. El audio también se lo pasas completamente el guión a la inteligencia y tiene voces precargadas, tienes manera de jugar con los agudos, los graves para generar tu propia voz y te lo crea. Por suerte ahorita ya las inteligencias artificiales reconocen japonés, alemán, inglés y español. Algunas palabras con ñ todavía no tanto, pero sí reconocen más fácil el español latinoamericano que el catalán. El español, bueno, ahora sí que el de España. Se les dificulta más a las inteligencias artificiales reconocer ese español. De preferencia, sí comuníquense en inglés. Es más fácil que los comprendan y entiendan sus necesidades que en el español. En el español todavía les cuesta mucho trabajo. Y por último, es el de la artista que me dijo, oye, quiero un video, tengo 5,000 pesos.
Pues ahora sí, profe, lo escucho. Ok. Entonces, para la transmisión. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que nos has explicado ahorita, ¿tú qué recomendarías que se enseñara en una escuela de diseño? ¿Y qué eliminarías? O sea, ¿qué ya no funciona enseñar y qué es lo que tenemos que darle más importancia? Toda la teoría del diseño sigue siendo sumamente importante porque son las bases en las cuales nosotros tenemos que distinguir qué funciona y qué no funciona. Todo que es color, forma, conocimientos básicos de ensamblanza, todo eso sí. ¿Qué yo ya descartaría? Es ¿cómo decirlo? No sé, de lo que yo me acuerdo es que, por ejemplo, fotografía análoga, no sé si todavía la siguen impartiendo aquí, yo la quitaría, siempre lo dije cuando yo estudié. Es muy caro, muy complicado, en cuestiones contra el mercado si te pones a ver lo de la producción, un rollo que puede sacar 36 fotos, en una cámara digital puedes sacar esas 36, pero estás 100% seguro que salieron bien. O sea, toda la teoría y ensamblanza de teoría del color, teoría de la forma, historia del diseño, sí, porque es lo que hacen los fundamentos y los pilares del estilo de cada uno de los diseñadores. Y promover los diferentes estilos. No quedarse en uno de, ¿sabes qué? Es que la universidad es así, nos centramos en esto y de aquí nos salimos, ¿por qué no? Al final de cuentas, cada persona es un individuo, cada individuo tiene una mente y cada uno va a aprovechar sus potenciales. Yo al principio me dediqué mucho a la fotografía, después empecé a dedicarme un poco más a la inteligencia artificial, pero puedo entregar productos hechos con inteligencia artificial porque tengo las bases y los conocimientos para saber que están bien, porque sé que es lo adecuado para ese mercado, sé lo que es adecuado para ese público, sé que están en una buena proporción, sé que no están amontonados, porque muchas veces las inteligencias te pueden dar una buena idea, un buen boceto, pero posiblemente si lo quieras imprimir a una impresión muy, muy pequeña, ya no es viable. Pero nosotros tenemos ese conocimiento, porque sabemos que entre más chiquito los puntos se pierden, ese tipo de tipografía no conviene y demás. Eso es toda la teoría básica obligado. ¿Tú crees que podríamos hacerle esa misma pregunta a inteligencia artificial y Sí, saber qué nos respondería? sí, de hecho creo que podemos. Vamos a hacer una prueba a ver si se puede. Vamos a utilizar la de ChatGPT. Ay, no está más. Aquí estás. Open ya. Ah, no. Mándamela. Se lleva hacia dónde. No tengo miedo. No, estoy bromeando, dice. A ver, todos los que rebasen 48 años. Ah, ya salió una nueva. Login. Sí. Vamos a hacerlo aquí. ¿Por qué no me lo marcó? Ah, no, creo que lo está reconociendo como cuenta de otro lado. Ya está, continúo con Microsoft. Esta es la que está. Covados.mx@hotmail.com. Sí. Ahora sí está. Ok, let's go. Chat. Por ejemplo, sí entiende el español. Le podemos decir
Y esta parte que voy a escribir es muy importante para lo que viene siendo un prompt engineer. Las primeras 5 palabras que voy a escribir es el tipo de conocimiento que le voy a pedir a la inteligencia artificial que utilice. Entonces vamos a iniciar poniendo, siendo un experto en enseñanza en diseño gráfico, ¿qué recomendarías que se impartiera como clases de una universidad? Y ahorita te va a dar el primero. Si quieren yo se los leo para que sea más fácil. Sí. Sigue escribiendo, de hecho. Está dando 10 puntos, 11, 12, listo. El primer punto marca que son los fundamentos del diseño gráfico. Esta clase debería abordar los principios fundamentales del diseño, como la composición, la tipografía, el color, la forma, la estructura. Los estudiantes deben de aprender y aplicar estos principios en sus proyectos. Software de diseño gráfico es esencial en los estudiantes. Se familiarizarán con las herramientas de diseño gráfico más utilizadas, como viendo siendo Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Deben aprender a usar estas aplicaciones de manera efectiva para crear diseños profesionales. Teoría del color. El color es el fundamental en el diseño gráfico. Los estudiantes deben de comprender la teoría del color, la psicología del color y cómo aplicar colores de manera efectiva en sus diseños. Comunicación visual. Esta clase se centra en cómo transmitir mensajes, conceptos a través de diseño gráfico. Los estudiantes deben de aprender a comunicar de manera efectiva a través de imágenes y elementos visuales. Diseño de identidad de marca. Los estudiantes deben de aprender a crear logotipos, sistemas de identidad visual, cohesivos para marcas y empresas. Diseño web. Con la creciente importancia de la aparición en línea, los estudiantes deben adquirir habilidades en diseño web y experiencia del usuario UX, que en este caso es para aplicaciones. Diseño de interfaz. Esto incluye comprender la navegación y la usabilidad y el diseño responsivo. Diseño de empaque y etiquetas. Esta clase se centra en el diseño de envases, etiquetas para productos, lo que es crucial en la industria del marketing y la comercialización de productos. Diseño editorial. Los estudiantes deben de aprender a diseñar revistas, libros y otros materiales impresos. Esto incluye la maquetación, la tipografía, la preparación de archivos para la impresión. Ilustración y diseño de personajes. A veces se requieren las habilidades de ilustración en proyectos de diseño gráfico. Los estudiantes pueden aprender a crear ilustraciones y personajes digitales. Portafolio y presentación. Los estudiantes deben de aprender a crear su portafolio efectivo que muestre su trabajo de una manera atractiva y profesional. Deben de adquirir habilidades de presentación para comunicar sus ideas de una manera conveniente. Ética y derechos de autor en diseño gráfico. Los estudiantes deberán de comprender las cuestiones éticas y legales relacionadas con el diseño gráfico, incluidos los derechos de autor, las licencias y el uso adecuado de imágenes y fuentes. Prácticas profesionales y pasantías. Es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir experiencia práctica en el campo a través de pasantías o proyectos reales con clientes. Estas son algunas de las clases esenciales que deberían de formar parte de un programa de diseño gráfico en una universidad. También es importante que el programa se mantenga actualizado con las últimas tendencias y tecnologías en diseño gráfico para preparar a los estudiantes para un mercado laboral en constante evolución. Y como se los mencionaba, esto lo hizo con el conocimiento de hace 2 años, porque marca lo de Adobe, pero todavía no reconoce que Adobe ya va a ser con inteligencia artificial. Okay. Es que, mira, tengo una duda que a lo mejor contigo se resuelve. Yo siempre he pensado que lo que deberíamos enseñar junto con el dibujo, enseñarles teatro a los alumnos. No te rías. A ver, O sea, suena interesante. si nosotros podemos crear un alumno que sepa usar el tono de voz, la expresión corporal, la iluminación escénica, etcétera, para producir efectos deseados en el espectador, nosotros estamos creando alumnos sensibles. Si nosotros creamos alumnos con esa sensibilidad de saber cómo afectar de la manera que uno quiere
al espectador, entonces ese alumno podrá tener la sensibilidad suficiente como para poderle decir a la inteligencia artificial qué es lo que quiere crear para producir qué efecto especial. ¿Qué opinas tú? Y me gustaría saber qué opina la inteligencia. Pensándolo como lo marca, profe, el punto 10 entra ahí en portafolio y presentación, porque está, o sea, sí es como tal no es tan marcado cómo manejarse, pero sí es el saber llegar con un cliente, es el saber expresarse. Sí estoy completamente de acuerdo porque salimos tímidos, salimos sin saber leer las emociones de la gente. Salimos creyendo completamente teóricos y de cierta manera cuadrados, y cuando salimos nos rompemos del cascarón universitario y conocemos cómo tenemos que debatir con un cliente, cómo acercarnos, cómo entenderlo. Pero, por ejemplo, llegando de esa manera, le podríamos preguntar a la inteligencia artificial que sea más específica en la presentación, en el punto 10. Puedes preguntarle qué habilidades necesita tener un egresado de la carrera de diseño gráfico. ¿Qué habilidades necesita tener? Primero vamos a responder al profe. Va, sí. Sería: deseo que amplifiques tu respuesta en el punto 10 para presentar el punto 10 como presentación del alumno hacia los clientes. Hacia los clientes. Cada proyecto debe ir acompañado de un contexto de realización. Aquí está. Órale, vaya que la extendió. Nomás con decirle las palabras correctas te entiende y te dice: ok, lo quieres más largo, te lo otorgo. Presentación en línea, seguimiento de la adaptación. Oye, ¿todo esto se puede salvar, imprimir o algo así? Te los guarda, Ah, ¿sí? te reconoce todas las conversaciones. Tienes hasta ChatGPT, te permite hasta 10 gigas de conversación guardada. ¿En serio? Sí. De hecho, aquí se ven a varios. De hecho, aquí están los que le pedí que hiciera para la presentación. Ah, ¿sí? Ahí están. Guía de diseño gráfico. Entonces, pidiéndolo del profesor, aumentó a selección de estrategia de trabajos, narrativa visual, contextualización y descripción, calidad de la presentación, diversidad de medios, historia detrás de los proyectos, feedback y revisión, preparación para entrevistas y presencia en línea. Respondiendo a su pregunta, profe, este es el de historia detrás, el feedback y preparación de entrevista, entra en lo que usted dice de teatro. Porque tenemos que saber comunicarnos. No es fácil poder hablar. No es fácil poder decir. Lo que pasa es que tú eres un poco pragmático, yo me di cuenta. Sí. Y entonces tú me entendiste mi pregunta para relacionarte de acuerdo con tu empleador o Ajá. con tu cliente. Y yo la pregunta que decía, hay que enseñarles teatro para ser alumnos sensibles, para que lleguen al usuario. Esa era mi pregunta, Ok. para que lleguen al usuario. O sea, que sean tan sensibles que sepan qué necesita mi usuario en mi trabajo, para que toda mi sensibilidad que yo aprendí la expresión corporal, el tono de voz, iluminación, etcétera, todo lo que sea, para que el usuario entienda o sienta lo que yo quiero que sienta, ¿no? Sí. Entonces, Ese sería
Sí, no, entonces sí, sin dudarlo. La sensibilidad de un diseñador es muy importante y sí lo vi en mi generación, sí lo vi falta de sensibilidad. De hecho, hay algunos compañeros a los cuales no me quiero mencionar porque si no me meto en problemas, pero que sí, sin dudarlo. Porque la sensibilidad del usuario, al menos yo la entendí mucho a través de exposiciones. O sea, exposiciones de otros artistas, de otros diseñadores, exposiciones visuales que generaron un impacto en mí. Y un claro ejemplo, por ejemplo, ahorita yo fui a la exposición de fotografía que está de Stephen McCurry. Yo en los retratos sentí más allá de mucha visión, pero a mí lo que me rompió en esa exposición fue ver cómo ignoraban las dos fotografías tomadas en México. Toda la gente los ignoró, todos estaban fascinados con la fotografía del Medio Oriente, de los Himalayas, del 911, pero las dos fotografías tomadas en México, ignoradas completamente, y a mí me encantaron, me fascinaron desde el punto de vista fotográfico. Entonces, esa de explotar las artes y la sensibilidad de un diseñador, sí lo vería necesario y lo vería... explotar, potenciar. Y lo vería desde... o sea, sé que no se puede porque sería en TD, pero a lo mejor desde el primer trimestre en diseño gráfico o desde TD, antes de que se genere un paradigma o una mentalidad dentro de él. Yo también estoy de acuerdo con eso. Se podría hacer desde tronco. Uh-huh. Eso es todo. Hay una pregunta en línea que dice, Franco, ¿tú crees que la inteligencia artificial no va a deteriorar el pensamiento y la creatividad de las personas? No, para nada. O sea, es lo que mencionaba, van a existir dos vertientes, como siempre yo le he dicho que existen, que es el diseñador, un buen diseñador y lo que considero un diseñador mediocre. El diseñador mediocre va a decir, con la inteligencia artificial voy a generar logotipos así varios, que realmente pueden funcionar momentáneamente, pero no están especializados o pensados para que trasciendan más allá. O sea, al final de cuentas, un buen diseñador tiene todos los conocimientos y los va a aplicar. La inteligencia artificial yo lo veo como la revolución de cualquier oficio, de cualquier carrera, de cualquier trabajo, porque es un cerebro inteligente que facilita el pensamiento. ¿Qué es lo que puede suceder y qué es lo que está sucediendo? La inteligencia artificial puede ayudar a romper el bloqueo creativo. ¿Cuántas veces no podemos llegar siendo diseñadores y que dices, es que ya lo intenté 20 veces y no me gusta, hay algo que no sé? La inteligencia artificial te va a recomendar un estilo que a lo mejor tú no conoces, pero que cumple con las necesidades de tu cliente. Va a romper tu bloqueo creativo y va a expandir más allá del alcance. Porque al final de cuentas los diseñadores gráficos somos muy visuales, aprendemos más viendo imágenes que en textos. El texto es para generar un conocimiento, pero si nos dicen, este rojo se utiliza así porque tiene este impacto y vemos el impacto realmente visualmente, es como se nos queda grabado. Entonces, eso va a ayudar más antes de que deteriorar, va a romper bloqueos creativos y va a expandir. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué recomendaciones harías a la hora de Prompts para imágenes o video? O sea, ¿qué tan extenso, qué tan detallado crees que es conveniente? No sé, por ejemplo, ¿crees que es mejor poner quiero que se vea con un lente de 35 milímetros? O cómo sé si le digo, quiero que parezca una foto con flash, ¿cómo especificarías que sea una foto con flash y no salga STV flash o cosas así? Parte de lo que estás marcando son de las limitaciones que algunas inteligencias artificiales tienen. Vuelvo a recordar, tienen cerebros de 10 años. Si la inteligencia artificial, por ejemplo, la que funciona como disco, la de Marscape, que es la más avanzada en creación de imágenes, sí entiende lo que viene siendo una foto tomada con 35 milímetros, sí entiende un flash, pero ahí dices, ¿sabes qué? Quiero un flash en la parte superior derecha, quiero que salga un flashazo, si quiero que el flash fue tomado en la noche por estas circunstancias,
ese cerebro inteligente sí lo entiende. Para el manejo de un prompt, de hecho, me parece que en noviembre, realmente, en el periodo que ustedes tienen intervacacional, se va a dar una semana de clases de prompt que yo voy a dar aquí en este salón. Ahí vamos a hacer todos esos experimentos. Pero para realmente un prompt, entre más específico, mejor. Siempre usando adjetivos tangibles y cuantificados. Si le dices, es que quiero esto, a lo mejor no entiende lo que es el enfoque de un 35 milímetros. Pero sí va a entender que quieres una foto tomada al amanecer, con un amplio espectro, que quieres que salga desenfocado. O sea, sí entienden desenfoques de primer plano, que salga de segundo plano y que salga con una panorámica. La mayoría de los creadores básicos sí entienden eso. Podrían intentarlo con el de Microsoft, que es el de Bing, y le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero que salga un objeto en primer plano, el fondo desenfocado, y le dices, el fondo quiero que sea esto, y sí te lo va a lograr hacer. Pero ya cosas mucho más técnicas, no lo va a hacer. ¿Existen las limitaciones? Sí, pero existen inteligencias artificiales que posiblemente estén diseñadas para eso. Porque cada cerebro lo van programando para la necesidad de algo. No me sorprendería que hubiera una inteligencia artificial especializada en fotografía. Especializada únicamente en fotografía, no en creación de imagen, sino en decir, quiero que me repliques una fotografía con estas características y que tú le cargues una imagen para que sea como fotografía. No lo dudaré ni un instante. ¿Cuál es tu compañero de atrás? No. Deja pongo una imagen, no me gusta que estés ahí. Hola. ¿Cómo? Hola, yo tengo tengo dos preguntas. Dale. La primera es, ¿qué clase de regulaciones consideras que deberían tener las inteligencias artificiales para utilizarlas en el futuro? Porque si muchas de ellas no identifican, no discriminan el material con el que se les está alimentando, como son una herramienta, tanto de manera bien intencionada como de manera mal intencionada se les puede alimentar. Ok. Sí existen medios de regularización de inteligencias artificiales. Todos pasan por una certificación. Todo de inteligencia artificial al público, y vuelvo a mencionar al público, ya sea gratuito o de paga, pasa por una regularización. ¿Cuáles son de los que conozco? No puede tener conocimiento de 2 años, o sea, actual. No puede tener conocimientos de banca, o sea, me refiero de acceso a banca, acceso a gobernación, ni acceso a material sensible. ¿Qué sería material sensible? Que se puede considerar pornografía, violación a los derechos humanos. Armas, bélico o algo así. Sí, o sea, realmente algo muy visual de ese estilo lo tienen prohibido. Ahora, todo código sí discrimina. ¿Por qué? Porque alguien lo programa. No puedes decir, o sea, el otro día estaba haciendo un experimento con varias inteligencias artificiales que describieran a México en una imagen. De 10, todos me hicieron un charro. Todas me hicieron un charro. Después fui más específico, otras se fueron hacia el ámbito de medio ambiente, otros se fueron a la gastronomía, pero cuando pones México, todas me hicieron un charro. Entonces, significa que les enseñaron que México es un charro. Sí discriminan, pero al final es una programación. Tú mismo, una vez que conoces Python y los dos sistemas, tú puedes enseñarle al cerebro a distinguir. Entonces, el cerebro, ¿qué va a hacer? Al final de cuentas, el cerebro es un cerebro artificial que se maneja de 2 maneras. Sus neuronas artificiales tienen que ser delgadas y veloces. Entonces, si colapsan mucha información sobre un tema, de acuerdo a las enseñanzas y regularizaciones, va a tomar todo lo que haga que lo vuelva más delgado. Si tú le estás enseñando que México no es un charro, va a aprender eso, entonces va a quitar todo el primer algoritmo que ya entendió de que México es un charro, pero ya entendió que no lo es, porque vuelvo a lo mismo. El cerebro artificial es de un niño de 10 años. Tú le enseñas y le dices, no, mira, ve, te voy a enseñar de la manita que esto es así. Y ya una vez que lo procese te va a responder como un experto. Oye, no, que sí, es esto y tienes más esto y esto y esto y esto. Y demás.
Cuando le puse también otro ejemplo, puse animal representativo de México. Las de paga me pusieron jaguar y quetzal. Las normales me pusieron águila real. Entonces, no pusieron ni el burrito, ni un xoloscuincle, no, o sea, pusieron ciertas cosas. Que el xoloscuincle estuviera correcto, pero no entró en el cliché. Entonces, al final de cuentas, es el cerebro de un niño de 10 años que tú puedes programar. Pero también tienen ideología, ¿no? Están programadas ideológicamente. No. No sé si conozcas a Diego Rusarín, que es un youtuber. No. Así en televisión puso, en su programa de YouTube puso, bueno, vamos a trabajar con inteligencia artificial. Y le pidió, hazme un soneto positivo de Donald Trump. Hazme un Neto positivo de Donald Trump, por favor. Y dice, no puedo hacer eso porque políticamente no es correcto, etcétera, etcétera. Dio todos los argumentos y dijo, perfecto, muy bien. Y después preguntó, hazme un soneto positivo de Barack Obama, y lo hizo. O sea, entonces sí hay unas preferencias y otras que se niegan, ¿no?, a hacer. Entonces, Si ya liberó hacer un soneto posible de Barack Obama, significa que ya lo considera lo suficientemente antiguo que no afecte el paradigma actual. Eso es posible, claro. Mira, ahora yo creo primero tendríamos que reflexionar muchísimo de lo que enseñamos, por qué lo enseñamos, ¿no? Y a quién se lo enseñamos. Una de las cosas que me hizo pensar varias opciones es que tú dijiste, la inteligencia artificial es un cerebro de un niño de 10 años. Y luego hablaste de otra. Nos ayudará a romper las barreras creativas, me parece que fue tu término. Y yo lo estoy viendo que muchas veces por todos los antecedentes, y haciendo un símil con la inteligencia artificial, que traen nuestros alumnos en cuanto a enseñanza institucional, ¿no?, acervo familiar, relación social, pertenencia a grupo. Porque, por ejemplo, bueno, tú te enteras de que hay una excelente exposición, que a propósito, pues yo a través de Facebook se las he recomendado, y si les preguntamos quién ya ha ido, pues son múltiples las razones por las que todavía no han asistido. Entonces no hay esa retroalimentación. Tendrán que tener, y aquí hago énfasis en un planteamiento que ha sido central en tu exposición, es una herramienta, ¿no? Porque, por ejemplo, en el video que hiciste del cantante, hay unos movimientos donde a la cantante se le ven más dedos de los que tenemos, pero esa es una herramienta que después, y un poco lo que decía el compañero, ¿hasta dónde va a ser posible utilizar estos productos? No, es tu proceso creativo donde dices, ya tengo la idea, tengo los cuadros, tengo tal, voy a perfeccionar estos efectos de iluminación, y lo que no hace la herramienta es, vamos a pensarlo, dices, porque lo que quiero en la catedral del video que pusiste al principio es que contenga que el misticismo medieval, pues como que ahí la inteligencia artificial pues va a tener ciertos tropiezos, pero tú ya puedes a través de otra herramienta dar todo eso que quieres, de pasar de la penumbra a la iluminación, porque el sentido místico de la época te relacionaba con la salvación, ¿no? Entonces, porque yo cuando veía estos zoom in, zoom out, pues veías que te llevaba hacia dónde, hacia arriba, y hacia arriba es un concepto simbólico de ¿qué? De salvación. Los malos nos vamos a ir al infierno, los buenos se van a ir al cielo, ¿no? Y desde ahí empieza a manejar, yo pienso que no tantos principios ideológicos, sino culturales, que después cada persona le asigna, porque ve, esa es la imagen que te dio de México, pero además no solo es un charro Catrín, porque es una calavera, ¿no?,
de la garbancera de Posada, y eso es lo que ahorita está en boga. Todo mundo, y a partir de qué, pues que James Bond hace un recorrido, un festival de muertos para su película. Sí, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que no hay que perder de vista, que es una herramienta muy útil, y ahí sí viene un término práctico, que es para rendimiento, donde un trabajo que te llevaría 2 semanas lo vas a hacer en 40 minutos. ¿De acuerdo? Y ahí pues eso es lo valioso y lo que habría que rescatar, ¿no? Bien. Gracias, ¿no? Respondiendo a su pregunta, sí, o sea, al final de cuentas existen muchas maneras de romper el paradigma y la construcción que ya trae un alumno, pero no se puede, ahora sí que, ¿cómo decirlo? No se puede forzar. O sea, el alumno es un individuo y tienen esta herramienta que a lo mejor los vuelve más abiertos culturalmente o los cierra más, porque va a decir, pues, ¿para qué me expando si todo está aquí? Pero al final de cuentas vuelvo a lo mismo. Yo conozco cómo comunicarme con la herramienta, entonces yo sé lo que quiero. Por ejemplo, el de aquí, el de la mariposa, es un poco lo de lo que te mencionaba a ti, que sí le puedes decir que desenfoque el fondo. O sea, la traje nomás porque fue de los ejemplos así rápido, y está hecha con que es la de Bing, que es la gratis de Microsoft, y te maneja esa calidad de ilustración. O sea, sí puedes pedirle diversos estilos. O sea, le puedes pedir, por ejemplo, estilo de tatuajes, arte con vectores. O sea, tienes muchas maneras de pedirle a las inteligencias artificiales, quiero esto, o sea, quiero una ilustración fotorrealista de una armadura samurái, quiero diversas cosas. O sea, tienes muchas maneras de pedirles y exigirles. Pero al final de cuentas, para que la herramienta tenga su gran éxito, depende del conocimiento del diseñador, depende de su creatividad. Sí te puedes zafar del bloqueo creativo, pero si es un bloqueo creativo por el cual no te has querido expandir, no hay manera. O sea, no hay manera. O sea, ir a ver museos, ir a ver galerías, ayuda mucho a tener una construcción. Pero pues al final de cuentas es como cualquier cosa. Se lo puedes recomendar a alguien, pero no lo va a usar. Y vuelvo a lo mismo. Me recomendaron dibujar y no dibujé. Pero mejor aproveché mis virtudes para hacer las cosas que sí sabía hacer y que sabía que yo podía explotar. Es que no entraste a mis clases por eso. Si no sabrías dibujar. No, lo intentaron de verdad, soy muy malo. Bueno, yo soy muy bueno. Ah, bueno. Creo que iban a hacer una pregunta por acá, creo. Bueno, quería contestar un poquito lo que había preguntado mi compañero, que yo vi recientemente unas noticias acerca de que se hacen como limpiezas o depuraciones manuales, pagando sueldos ridículos en el otro lado del charco, para que precisamente algunas inteligencias artificiales no se vuelvan racistas o bueno, ese tipo de cosas. O sea, fuera de alimentar el código, también se ocupan de los humanos para limpiar el código y que no, bueno, evitar que lleguen a cosas. 4 meses. Porque muchas de las inteligencias artificiales sí te podían crear imágenes muy controversiales. Demasiado, y empezó a haber como una limitación. E incluso se platicó en un momento, oye, se van a bloquear, se van a cancelar, se van a banear. Pero no, entonces entró como mucho la regularización de ese estilo para no crear, sobre todo mensajes de odio. O sea, sobre todo crear una ideología de odio hacia algo en específico. Porque como al final es un cerebro que tú mismo que codifican, lo podías programar para que si alguien buscaba este tema, como lo que pasó con las elecciones, de que todos los que buscaban ciertos temas se les recomendaba ese candidato en Estados Unidos. Entonces, todo con base a lo que sucedió en eso, están evitándolo ahorita para que no haya una tendencia, y era lo que marcaba. ¿Dónde se marca la línea de esto es sesgo de usuario y donde ya es invasión de privacidad? Y precisamente está en eso. Es una línea muy delgada que no cruzan y que está regulada. Y te quería hacer otra pregunta.
el abaratamiento del trabajo como tal, porque nos apenas un maestro, el profesor Carlos, nos dio una panorámica de que cuando hablando de, por ejemplo, Adobe, había algunos procesos que tenían cierto tiempo, cierto precio, y después de que llegó Adobe y se implementó como una herramienta, esos procesos bajaron mucho de precio. Y pues esto va a pasar ahorita también. Está pasando. Bueno, Está pasando. ¿Qué opinas de eso? Mira, es lo que te podría decir. Son las dos grandes paradigmas. Tenemos el ejemplo de los, como se los mencionaba, del paro de los actores, que es de te voy a pagar un día y voy a utilizar tu producto 20 años, es tu problema. Y tenemos el de los países árabes. No solo se ve ahorita, siempre se va a ver, o sea, por desgracia muchos de mis compañeros, y se los digo, muchos de mi generación no ejercen. El campo laboral está muy peleado, está muy complicado, porque no solo los diseñadores tienen que saber mercadotecnia y publicidad, los mismos mercadólogos se creen diseñadores. Entonces, con una persona quieren cubrir 5 vacantes, y ahora con la inteligencia artificial van a querer cubrir mucho más. Y sí va a haber una gran revolución de los sueldos y de todo. En mi caso sería, ojalá que siguieran el plan árabe, que es 3 días vienes a trabajar, pero son 3 días donde eres extremadamente eficiente. Google también tiene ese implemento de trabajo, que es el de, tienes estas tareas, equivalen a 40 horas de trabajo. Si te las aventaste en 2 horas porque utilizaste herramientas que te ayudaron a hacerlas en 2 horas, pues tienes 38 horas de vacaciones. Gracias, nomás nos cumpliste el trabajo. Eso lo hace Google. Google te deja esa facilidad. Te contratan por eso, pero está comprobado que es 40 horas de trabajo. Si te lo aventaste las 40 horas, el trabajo equivalente a 40 horas en 8 horas, tienes 32 horas, ya ni te vas. No te apareces y más. Pero depende de la empresa. Es justo que son pocas de cientos que sí, no hacen eso. Y por ejemplo, la industria del cine no se ve que eso. Entonces, para despacho de arquitectura, trabajé para uno que se llama Midlife Investment, hacen los edificios Level y Grant y no sé qué tanta cosa. Fue horrible, trabajé menos de un mes. Tenía que hacer lo de fotógrafo, videógrafo, mercadólogo, community manager, diseñador, y todo decían, su plan era de, tú puedes entrar desde las 7, pero tu hora de entrada es a las 9 y tienes que salir a las 6, pero si llegas desde las 7, el viernes te puedes ir desde las 2. Entonces, en teoría, yo estaba regalando de mi trabajo, iba 11 horas a trabajar para que el viernes poder salir a las 2. Pero era una explotación. ¿Por qué? Porque como eran de capital judío, ellos a las 2 desaparecían porque empezaban a preparar sus cosas de su religión, bla, 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 pero se queda la empresa abierta. Entonces, a mí me lo hicieron. Cubrí en un sueldo 8 trabajos. Fue horrible. Estuve así al borde del colapso. Entonces, no es que vaya a suceder, lo hacen ya. Y lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque al final es costo contra eficiencia. Franco, una cuestión. Esto a mí me hace reflexionar mucho. Entonces yo soy de los oldie, vintage y retro. Los 3, ¿no? Tuvimos que pasar del manejo para el trazo, para los originales mecánicos, del compás, tal. Nosotros nos tuvimos que actualizar a vectorizar, ¿sí? Con mayor precisión, mayor eficiencia. Y aquí pues comentaría un pecado. Yo trabajaba en un despacho y me tocaba evaluar el desempeño y rentabilidad y decías, para este tipo de dibujo tienes 8 horas. Está bien, lo acabas de hacer en 14. Para la siguiente tu opción es que lo hagas en 12. Pero si no lo hacía en 12, buscabas otro. Eso siempre ha existido porque vivimos, como tú dijiste, en un mundo capitalista. Los alumnos ahorita ya están manejando Illustrator y de nivel básico, tendrían que entrenarse más. Pero entonces, ¿qué opinas de que sería necesario tú estabas hablando,
tú le das órdenes redactando un prompt, pero si quieres más precisión, Python. Entonces yo empecé a conocer BASIC, Fortran y algo de COBOL. Pero ahora ellos tendrían que dar ese salto ya también. Entonces ahí pues tendría que, el programa debería de haber dicho la inteligencia artificial, programación, ¿no? En el campo de la tipografía, que es donde más me muevo, antes las dibujabas. Y hay un chavo del TEC que las programa con coordenadas. Y entonces el trazo que tú hacías a mano, que después lo hacías con vectores, él ya está programado, ¿no? Y son las fuentes variables. ¿Qué opinas? ¿Sería necesario ya empezar a pensar en incorporar programación? Siempre debió haber sido necesario ingresar programación. Yo, y lo dije, código web se debió haber dado desde siempre, no nomás en un área. Mucho de lo que yo perdí en mi ámbito laboral fue porque yo no aprendí código web, yo no aprendí programación web, no aprendí nada de eso y demás. Entonces, si me preguntaran, oye, ¿cómo revolucionarías o renovarías toda la enseñanza de la UAM? Sería de, ¿sabes qué? Código web se da desde el cuarto, junto con Illustrator, Photoshop, InDesign. O sea, no es dar un trimestre de Illustrator, un trimestre de Photoshop, un trimestre de InDesign, después va la separación, como acercamiento a cada uno, no es. Durante toda la carrera se lleva computación y se va viendo de cómo puedes procesar desde lo básico de InDesign y cómo llevarlo hasta lo último. O sea, cuando son los productos finales, cuando puede ser una ilustración vectorizada por InDesign, como puede ser una revista generada, perdón, una ilustración vectorizada en Illustrator, una revista hecha en InDesign, un retoque profesional fotográfico en Photoshop, un fotomontaje, igual After Effects, Premiere, Audition. O sea, desde el cuarto trimestre debe haber computación y explotada hasta el máximo, porque es que esto también peco. Yo cuando salí estaba en un despacho y busqué becarios de la UAM, porque dije, pues, para conseguir gente y demás que se vengan acá, no sabían utilizar nada de las herramientas. Uno ni siquiera sabía volver una imagen contornos. Le dije, oye, nomás necesito que me lo hagas contornos. Y lo estaba haciendo. Le dije, no, es que no necesita, es una imagen normal. A lo mucho te va a salir un piquito de más, pero hazlo contornos, lo necesitamos rápido. ¿Cómo se hace eso? Le dije, con este botón. O sea, ni siquiera sabían utilizar todos los botones del programa. O sea, ¿por qué? Porque se da el básico. Es explotarlo todo el tiempo. Al igual que explotarlo todo código web, explotar todo fotografía digital, no análoga. Es cara, es lenta y no es rentable. Es muy divertida como pasatiempo. A mí me encanta fotografiar análoga como pasatiempo. Pero como para el diseño, no. Al igual que ya se deberá considerar aplicar Python. Porque una amiga que se dedica a mapeo geográfico me dice, cuando le dije, es que estoy estudiando Python, oye, es que tengo este problema porque no me está reconociendo tal monte por una formación rara de la imagen del satélite, y se la corregí con el Python. Dijo, es que yo llevo Python pero no sé tanto como tú. Y era un trabajo que las tenían atorados 2 meses porque lo tenían que hacer antes manual, y con el Python lo sacaron en 1 semana. Entonces, lo hacen en mapeos. Hubo un caso en Japón que una inteligencia artificial le dijo a un doctor, a lo puedes operar del cerebro salvándolo si haces una incisión a tantos grados, bla, bla, bla. Y el doctor, no, que no sé qué. El Python dio el código de la inteligencia artificial y el código dio alimentación a una máquina llamada DaVinci, y la máquina lo operó y la persona se salvó. O sea, superó al conocimiento de un doctor. Pero dijo, es que por todos los estudios que yo tengo cargados en mi cerebro a nivel internacional, me dice que si hacemos este tipo de operación, tiene un 68% de probabilidad de que salga la operación correcta. Y salió. Entonces, superó a un doctor de muchos años, trayectoria, además. Pero dijo, es que no es, ella se maneja por pura estadística. Nosotros nos podemos mandar por conocimientos, por sentimiento, por memoria, pero pues es estadística. Si la estadística indica que esto funciona mejor, va a funcionar mejor. ¿Hubo preguntas?
preguntas de alumnos? Sí, algunos. ¿Ya no hay más preguntas? Creo que ya. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, vamos a darle un fuerte aplauso a Francisco. Y por parte del Departamento de Ciencias Creativas te entregamos tu constancia por tu conferencia. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, los que están aquí presencial y los que nos siguen en redes. Les agradecemos mucho su atención a esta sesión del seminario Punto de Encuentro del Departamento de Síntesis Creativa. Muchas gracias y hasta luego.